Hola chicos, soy Ana Sánchez, bienvenidos aquí una vez más al canal Medesfera. Suscríbete si aún no lo has hecho. Quiero contarte acerca de mi experiencia en el ECOE. Para los que no saben, el ECOE, aquí les dejo las siglas, que es el examen clínico de objetivos estructurados. Un examen que lo damos en medicina, para las facultades de medicina. En mi universidad lo tenemos, no sé si todas las universidades del Perú lo tienen. En España sé que hay universidades que lo dan. Y bueno, todo ha sido presencial, podríamos decirlo, porque he tenido que ir a la universidad, pero también he tenido partes virtuales, como teleconsulta. Entonces, podríamos llamarlo semipresencial. Supongo que cada universidad o cada facultad tiene su propio módulo de examen, su COE, también cómo lo evalúan, ¿no? Creo que en mi caso varía. Y bueno, son 12 estaciones en mi universidad y tenemos lo que son un lugar específico para hacer el COE con muñecos prácticos y así. Y bueno, contándoles ya un poco, eso era a rasgos generales el examen con 12 módulos. Como les digo, son 2 horas casi, entonces son 10 minutos por cada módulo aproximadamente. Y bueno, hay módulos de medicina, de pediatría, también de gineco y de suturas, que sería cirugía. Y bueno, así son variados. En medicina como teleconsulta y otros sí hay un muñeco como un simulador que pues nos da la orientación y nosotros vamos haciendo el examen físico y preguntando. En este caso, yo les quiero contar un poco mi experiencia desde cómo me preparé. Yo comencé a prepararme más o menos entre 2 a 3 semanas cuando ya nos dijeron las fechas del hora, o sea, de la semana, cuándo iba a ser el examen y también ya el turno de mi horario, que iba a ser yo el primer grupo. Bueno, hay como ventajas y desventajas de ser el primero del primer día, porque, o sea, vas con todos tus conocimientos, todo lo que has estudiado. Y la idea también es de este examen es que no estés compartiendo con los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, si te toca el lunes, luego no compartas con los del otro día, del jueves y así, porque la idea es que uno experimente el realismo, ¿no? Que tú te metas como que realmente estás en una consulta y estás haciendo lo mejor que sabes por tu paciente. Y aproveches tus conocimientos. Pero si ya tú cuentas, entonces como que no estaría bien y no estaría permitido y además no dejas al otro compañero que aprenda, ¿no? Entonces la idea de este examen pues es que cada uno vaya con sus conocimientos y lo sepa hacer. Y bueno, algo también que quiero mencionar es que este examen no es como que de en cero o como que nunca hayamos hecho un examen de este tipo. Hemos tenido exámenes similares, tipo ECOE, que eran para aprender, como era más o menos el formato del ECOE, ¿no? Pero no los módulos exactamente, los módulos eran otros, pero el concepto de cómo iba a ser el examen iba a ser un poco el mismo, ¿no? Los tiempos para manejarlos y así. Volviendo a cómo me preparé, me desvié un poco o mucho. Bueno, era más que todo, me reuní con un grupo de compañeras y compañeros y nos pasamos a hacer una especie de, nos dieron un temario como checklist de todos los temas que podían venir por cada módulo, ¿no? Entonces cada módulo, si eran 12 temas, cada módulo tenía a veces dos bueno, 2 en algunos casos y en otros casos hasta 10 o 12 temas, ¿no? Dependiendo. Sobre todo los de medicina, que eran más largos, igual que pediatría. Entonces, lo que hicimos, bueno, nosotros ya veníamos del examen teórico como tal, pero lo que hicimos hacer fue como una especie de tabla. Aquí les dejo más o menos el formato de tabla que utilicé para preparar el examen. Y bueno, básicamente lo usamos en Excel, hicimos las tablas con todos los ápices en las cuales pues poníamos lo clásico, ¿no? Que más o menos que teníamos que preguntar en anamnesis, porque a veces pues se nos puede olvidar un poco al momento de preguntar. En emergencia también algún concepto más o menos que tendrías que darle, algunos medicamentos. Entonces ya íbamos con una especie de base de fármaco en el sentido de que teníamos como que un petitorio personalizado en la cual hacemos como una lista y las dosis para no olvidarnos, más que todo las más usadas, y aprendíamos, si era un analgésico íbamos a usar, entonces aprendíamos 2 o 3, uno vía oral, uno vía endovenosa y así, ¿no? Por si no toleraba la vía oral teníamos que darle otro, con antieméticos, igual con fármacos y antibióticos, ¿no? Entonces y así hacíamos varios casitos. En la parte de examen físico, más o menos qué teníamos que saber, bueno, no sabíamos en ese momento si iban a ser pacientes reales o no, o si iban a ser en muñecos, tal vez. Diferente, ¿no? Porque más que todo, si es un paciente real, pues también tienes que preguntarlo, pero si es un simulador, puede que haya el sonido, sobre todo para la ocultación, ¿no? Pero de ahí tú tendrías que, eso es lo que va a cambiar, ¿no? Porque de ahí tienes que hacer todo el examen físico igual, dependiendo si tú quieres buscar algo respiratorio, cardiológico o digestivo o etcétera, ¿no? Era un poco repasar, ¿no? A veces veíamos videos de semiología, así más o menos para repasar un poco la técnica, para hacerla del todo adecuada.
Sobre todo porque hace tiempo que ya pues toda la pandemia que no hemos estado yendo al hospital como tal, entonces hemos dejado, se ha perdido un poco esa práctica. Tenemos los recuerdos obviamente de cuando hemos hecho prácticas en cuarto, quinto año de semiología o clínica, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces siempre había que ver videos por ahí para repasar un poquito más. Y luego también está, bueno, el hecho de repasar como tal la teoría, ¿no? O sea, para poder saber qué teníamos que darle, qué exámenes, tanto no farmacológico como farmacológico, dependiendo el temario, ¿no? En el caso de, por ejemplo, diabetes o la parte de endocrinología, la parte no farmacológica era muy importante, entonces también teníamos que plantearnos qué preguntas nos podría hacer el paciente y todo eso lo anotábamos en nuestro Excel, ¿no? En nuestra tablita, y lo avanzábamos así por temas, ¿no? Temas de consulta, ¿no? Probablemente el paciente iba a estar estable porque pues era un consultorio, pero en las partes de emergencia o politraumatizado, por ejemplo, los pacientes ya están inestables, dependiendo de la patología, entonces teníamos que ir más o menos viendo. Lo bueno en este caso es que antes de dar el ECOE tuvimos lo que son simulaciones presenciales, ¿no? Entonces consistía en inscribirte a algunas simulaciones de ese tipo, ya sea politrauma, RCP adulto o pediátrico, y hacer el tipo de simulación con un doctor y más o menos te orientaba un poco. Pero de todos modos tú llegabas al ECOE pues sin saber más o menos cómo que te iban a evaluar y todo, ¿no? Porque no siempre era tan idéntico, porque la idea de la práctica previa era más que todo aprender la teoría, un poco el concepto y cómo hacerlo. Pero a veces el examen varía como te evalúan y además el tiempo era mucho más corto, ¿no? 10 minutos en cada módulo. Y bueno, de las simulaciones que iba empezaron desde diciembre, enero también tenía simulaciones, también parte de febrero algunos grupos. En mi caso tuve ya menos en febrero porque había comenzado en diciembre. Pero de ahí pues la idea era un poco ya prepararte y ya más o menos sabías cómo tenías que hacer. Eso también me sirvió a mí para hacer como una especie de guiones, en el sentido de que pues utilicé un Google Docs. Tranquilamente empecé a hacer como autor y tenía que hacer un paciente, si era una consulta o si era un paciente como parto, por ejemplo, tal vez, o en RCP, por ejemplo, también hice una especie de guiones en las cuales hacía más o menos qué tenía que preguntar, por ejemplo en RCP las 3 preguntas, luego tenía que decirlas y seguir los pasos, ¿no? Entonces todo eso lo ponía en una especie de casi flujograma, porque ponía también la imagen del flujograma, si es que había, pero también hacía una especie de guión, ¿no? Entonces en la cual yo tenía que preguntar qué más o menos qué iba a decir. Y eso también me sirvió bastante para planificación familiar, por ejemplo, en la cual teníamos que hablar de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno, busqué la información, hice una especie de tablita en la cual pues tenía los diferentes métodos, también los efectos adversos, porque sabía que eso iba a tener que decirle a la paciente, tenía que informarle acerca de eso y luego también su seguimiento y cómo teníamos que ver la reevaluación de ella. Y bueno, eso también me sirvió bastante. Quiero contar un poco de lo que he podido experimentar el primer día. A mí me tocó en la semana del ECOE, toda la promoción teníamos ciertos días para dar y en horarios, ¿no? En 2 turnos. En 2 turnos en toda la semana y bueno, ya yo fui al primer grupo en la primera semana. Qué suerte la mía. Y bueno, ya yendo al ECOE, el primer horario, a las 7 de la mañana ya estaba en la universidad tempranito, lista para el ECOE, también mis compañeros fueron llegando y bueno, ese día fue todos nervios que realmente no pude grabar nada, pero estábamos como que esperando en una salita abajo, o sea, en el primer piso donde están las pérgolas, básicamente es al aire libre, entonces ahí estuvimos esperando hasta que nos dieran las indicaciones, cumpliéramos con todos los protocolos del EPP, todo también, las mascarillas, y todo por la pandemia, ¿no? Del COVID, que teníamos las vacunas, todo se ha revisado, y podíamos subir a la sala ya específicamente para lavarnos la mano y ya para ingresar al centro de simulación. Bueno, también en cada estación también había un timbre, entonces desde abajo escuchábamos cómo iban probando el timbre, ¿no? Entonces también eso daba un poco más de nervios al ambiente. Pero de ahí, pues una vez que ya empezó el primer módulo, ya todos los demás fueron fluyendo, al menos lo sentí así. También considero que en ese momento también hay que manejar un poquito los nervios, en el sentido de que puede que tú hagas una estación y en mi caso yo terminaba muy rápido, entonces creo que porque estaba justamente más nerviosa, entonces terminaba rápido la estación. Si yo tenía 10 minutos y luego 2 minutos de feedback, yo los terminaba creo que antes, y ahí creo que fue un poco el hecho de que no tenía una especie de reloj, no nos habían permitido llevar relojes de muñeca ni nada en las manos, entonces pues solamente tenía o sea, mi lapicero para escribir si es que necesitaba, pero no había algo como para calcular el tiempo. Entonces yo más o menos calculaba, pero a veces pues me adelantaba, trataba de cumplir con todo lo que la paciente requería,
en el momento exacto y que no me vaya a faltar algo porque toque el timbre y ya tengo que cambiar de estación. Más o menos así lo fue haciendo, y el hecho de terminar antes también era como minutos en silencio que también podían agobiarme, ¿no? En ese momento yo tenía, trataba de no pensar en qué me venía, sino, en ese momento en qué había fallado, sino en lo que ya venía en el siguiente módulo, que podría ser, qué me faltaba, qué módulos me faltaban, ¿no? Pero de ahí a otras cosas podría ser también, el contra sería que podrías ponerte a pensar mucho en el sentido de pensar en qué fallé, que no le dije, uy, todavía tenía tiempo para decir algo y ya dije que acabé. Entonces ahí también puedes jugarte en contra, entonces también ten mucho cuidado en esa parte. Y bueno, de ahí durante el ECOE, como les digo, todo fue fluyendo. Haces el primero, ya más o menos vas sabiendo cómo es la dinámica de cambiar al siguiente módulo. Y había algunos módulos en los que teníamos que correr porque estaban más lejos del otro, entonces teníamos que correr porque el tiempo iba corriendo. Luego también el hecho de que tú vinieras de algo como muy tranquilo, tal vez como consultorio en el que el paciente estaba estable, de pronto ir a que el paciente esté en paro, que tienes que hacerle RCP, entonces era muy cambiante y tenías que cambiar el chip así al toque porque si no te atrasabas o te perdías tiempo de la estación. En mi caso, por ejemplo, tenía que cambiar de una estación, me había tocado 2 estaciones seguidas o sea, de emergencia, luego politrauma, entonces como que ya estaba con los nervios así un poco no estresada como tal, sino como que con la ansiedad al tope, y llegué al momento de hacer suturas y yo tenía que estar tranquila, en calma, para hacer todo el lavado de manos, ponerme los guantes, y bueno, también hacer la sutura como tal. Y yo sentía que mi mano estaba como que empezando a temblar en lo que me estaba lavando, entonces dije, no, tengo que calmarme porque, o sea, así no voy a poder coser ni un punto, ¿no? Entonces lo logré, todo ok. Fue pasando cada módulo, igual también pasé bueno, también había algunos módulos en los que, como digo, era teleconsulta, no estaba la paciente físicamente, y creo que no fue tan necesario que estuviera la paciente, por ejemplo, en consultorios como planificación familiar o en el hecho de imágenes, o sea, teníamos que leer lectura de imágenes, pues ahí no había ninguna intención en que hubiera alguien más, ¿no? Entonces básicamente fue virtual. También el feedback. En algunos casos, ¿no? En algunos módulos que era teleconsulta, a través de un computador nos ponían una especie de pauta o de indicaciones que teníamos que hacer y de lo que nos iban a evaluar, y luego ya comenzaba como tal. Si era una lectura, era una imagen, una placa, y pues le leíamos sistemáticamente. Y de acuerdo a eso también ya llegamos a un diagnóstico con algunos datos adicionales. Me ayudó bastante leer previamente un poco acerca de las patologías más comunes. La universidad nos había puesto una especie de videos en las cuales ya habíamos tenido clases previas hace tiempo, o tal vez de los ECOEs anteriores, como les mencionaba, de información de placas, ¿no? De cómo leerlas para repasar un poquito, y los tipos, ¿no? Si es un derrame, por ejemplo, la curva de Damasio, que eran los signos que teníamos que buscar radiológicamente para identificarlos. Y luego, una vez llegada el diagnóstico, pues ya les decíamos al evaluador, en este caso, que ya habíamos terminado, y bueno, el doctor también te preguntaba si ya terminaste o había algo más que añadir. Te podía también repreguntar en algunos casos el por qué estás pidiendo tal examen, ¿no? Por ejemplo, en emergencia no podían preguntarte si has pedido algún examen extra, por qué, ¿no? Porque lo has pedido y tenías que sustentar un poco de eso. Bueno, amigos, de ahí ya quedó todo lo que era el ECOE, mi experiencia con el ECOE. No sé si tienen algunas preguntas, pueden dejarlas aquí abajo. Luego, bueno, básicamente eso fue los días. Aún queda esperar las notas. Espero que me haya ido bien. Yo me sentí cómoda, realmente me sentí muy tranquila al momento de salir del examen. Fue como que ya lo di, lo que salga, lo que espero mi nota, y ya que quede lo que quede, ¿no? Bueno, ya es algo, ¿no? Ya más o menos que queda también de experiencia y también el feedback recibido en cada estación. Personalmente me gustó mucho cómo lo planearon el examen. Realmente lo disfruté mucho cuando salí. También dije, me gustó, estaba bonito. Habían casos interesantes, o sea, casos que realmente salían, o sea, sabías resolverlos con tus conocimientos y no necesitabas como complicártela, o sea, demasiado, buscando que tenía 2 o 3 patologías a la vez. Bastaba con llegar al diagnóstico y hacer lo que tenías que hacer en ese momento. Entonces, eso fue para mí muy importante. Me ayudó también el ser bastante ordenada, fue mi punto a favor. También creo que eso ayudó el hecho de que pues yo había tenido más o menos un esquema, como les dije. También tenía una especie de cuadernito así de este tipo, por ejemplo, no como tablitas. Este es, por ejemplo, el esquema nacional de vacunas, y pues me fue muy útil hacer esta tablita, de tenerlos también en mi cuadernito. Y ahora les voy a mostrar algunas pautas de imágenes de mi cuaderno también que hice. No es la gran cosa realmente, o sea, solamente eran apuntes, resúmenes, como que para ordenar un poquito mi cabecita de lo que tenía que recordar para tal estación. Bueno, aquí más o menos hice una especie de teoría en la cual yo pude usar el video en este caso de Villamedic para lo que era planificación familiar. En la cajita de la descripción les voy a dejar el link del video de Villamedic.
Luego también era chiquito, tanto para adulto como para pediátrico, de lo que teníamos que hacer, recordar más que todo los datos. Los hitos del desarrollo para pediatría, los resalté, traté de recordarlos, y lo de las vacunas lo volví a hacer aquí escrito, pero más que todo como un reminder del esquema de vacunas total, ¿no? Que es este de aquí. Y bueno, también para parto, más o menos qué tenía que hacer, los pasos, más o menos los escribí así, y luego también recordar los signos. También para RCP adulto hice una especie de esquema. Básicamente me guié de lo que ya estaba en la AJA, ¿no? Pero más que todo para recordar los tiempos de desfibrilar y todo. En ese caso también continuaba las 5H y las 5T, que son muy importantes, ¿no? Más que todo para buscar las causas. Y luego también para politrauma hice una especie de ABCDE, lo que más o menos para ser ordenado al momento de hacer las pautas. Prevención, lo que utilicé fue este libro, que estaba muy explicado y muy bien bonito. Y luego también, bueno, para alcohol y todo el audit y todas las preguntas que teníamos que hacer. Creo que eso era todo, no me pasó mucho tiempo hacer el cuadernito. Y bueno, hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado un poco del ECOE. Coméntenmelo. Coméntenme que no tenían idea, o tal vez sí, o tal vez en su facultad sí tienen. No sé en qué parte de Latinoamérica, si en universidades dan el ECOE, o tal vez tienen un formato diferente de ECOE, no son por estaciones, o cómo fue en pandemias y darlo presencialmente, pero tal vez en alguna facultad lo dieron virtualmente, o simplemente no tienen este formato. Para mí, las facultades de medicina deberían tener este examen, ¿no? Porque es muy práctico, y en el sentido de que tú te sientes ya como médico ahí tú solito, dando tus indicaciones, haciendo lo mejor que puedes por, bueno, un paciente o un simulador. La idea es, el concepto es la misma, y la sensación que tú tienes es muy similar a la vida real. Creo que deberían tenerlo más facultades. Pero ya sin más que comentarles, ahora sí, ya termino el video, no se vaya a ser muy extenso. Espero que les haya gustado, den manito arriba, y también suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Coméntenme también en mis redes si quieren algún otro video, alguna otra experiencia que quieren que les cuente, déjenlo aquí.